No. Ahí, ¿podés? Ahora sí, ahora sí. Genial. Pues ya vamos, ¿eh? Bueno. ¿Están viendo la imagen? Se ve la pantalla, pero no el power. No se ve el power. A ver, pongo... Se ve ahí que dice Zoom. A ver, voy de nuevo. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Bien. Bueno, cuando estén todos, arrancamos entonces. Bueno, avísenme cuando están y arrancamos. Si quiere arrancarla, ya iniciamos la reunión en punto, por eso. Ya son 67 personas. ¿Quieres poner para grabar y arrancamos? Ya está grabando. Bueno. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a ver si hoy hablamos de dos cosas. La primera es cerrar este tema de qué es una constitución, que faltaba una de las tres firminas para dar la definición final. Después, antes de ver un poquito, hay un punto de esta bolilla 1, porque van a ver que ustedes tienen un material escrito que yo les dejé, que trabaja casi todos los contenidos de la unidad 1, a lo que voy a agregar el capítulo correspondiente de mi libro. Además de eso, yo quería hablarles de una cuestión que no está siempre bien desarrollada en otros textos, que es sobre la historia de lo que es el derecho y la enseñanza del derecho constitucional en Argentina. Como para eso les voy a dejar un artículo mío de la ley donde explica esta cuestión. Yo lo que voy a querer dejarles aquí en esta clase es un poco mostrarles las bases de dónde empezó todo, porque la tratadística del derecho constitucional empieza en el derecho británico, en el derecho inglés. Entonces yo les quería contar acerca de los dos profesores ingleses que crean los estudios de derecho constitucional. Uno es Sir Edward Coke, bien, que es el que trabaja el caso famoso de que hace precedentes sobre después el Marbury con Madison. Y otro es el juez Blackstone. Los dos son los que inician una cuestión que hoy podemos decir, vean ustedes qué paradójico, hoy donde el derecho constitucional está muy en crisis, donde se cuestionan todas las estructuras. Bueno, yo los voy a llevar hacia atrás para ver cómo comenzó todo y qué es lo que le dio fundamento a todo, para que después ustedes vayan viendo cómo evolucionó la enseñanza de la materia en nuestro país y después hablaremos de qué derecho tenemos y cuáles son las propuestas del cambio. Vean ustedes que hasta ha salido hace poco un colectivo, el cual yo integro, que se llama Juristas por la Democracia, que hablan en la rama de derecho constitucional cuáles son las nuevas visiones del derecho constitucional y cómo se puede trabajar para construir una visión de derecho constitucional que sea más abarcadora de los sectores más desventajados, de los sectores que son, por ejemplo, comunidades aborígenes, o donde se puede imponer la igualdad por sobre la libertad y equilibrar esos valores. Bueno, dicho esto, voy a leerles algo
que es lo que siempre les leo. Ustedes saben que cuando yo soy uno de los, Vidal Campos supo tener una muy buena cantidad de discípulos. Era un hombre muy generoso, a quien le gustaba mucho participar del conocimiento, ¿bien? Entonces, él iba a las universidades por ahí porque era invitado a dar una conferencia y lo primero que hacía era charlar con los estudiantes. Era un tipo fabuloso, una gran persona, que bueno, los últimos 20 años de su existencia tuvimos una amistad muy linda, donde él me enseñó un montón de cosas. Y por supuesto, cuando yo escribí mi primer libro, que se llamó Los Derechos Humanos de la Tercera Generación, él me hizo el prólogo. Pero yo después, tiempo después, hacia el año 2000, escribo este manual de Derecho Constitucional. Y lo voy a ver, él me dice, qué lindo manual, bueno, todo lo que los maestros le dicen a sus discípulos, sea bueno o sea malo. Y él me dice, vos vendrás a pedirme que te haga un prólogo, pero yo ya te hice un prólogo. Entonces, vamos a ver qué hacemos, porque yo la verdad que siempre me encantó estar en tus clases. Él siempre una vez por año venía a alguna clase mía y la compartía conmigo con los estudiantes de la cursada. Dice, yo quisiera compartir siempre las clases con vos. Así que lo que voy a hacer es escribirte algo que no le he escrito a otros discípulos, que es un mensaje en carta abierta a los estudiantes de la materia, que quiero que lo pongas al final de tu libro, porque de esa manera yo te voy a acompañar todas las cursadas y voy a dar una clase con vos. Me parece, me decía él, que esto va a ser más útil, mucho más útil, que hacer un prólogo y decir este libro es bueno, regular, malo, tiene esta característica. Y así quedó el mensaje en carta abierta que yo ahora les voy a leer para que vean cuál era la visión que tenía Vidal Campos del derecho constitucional y cómo él decía que a partir de la jerarquización de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, iba a cambiar el derecho constitucional. Entonces paso a leerles esto que si bien está en el libro, no está levantado en la página, pues el capitulito final de un par de hojas que yo no lo levanté a la página. Entonces, vamos a empezar. Dice, mensaje en carta abierta a los estudiantes. Decía Vidal, con proverbial generosidad y amistad, Eduardo Pablo Jiménez nos ha pedido unas reflexiones como epílogo a su libro, algo así como una carta abierta a los estudiantes que lo usen como texto o que lo lean. Complacidos, aceptamos el desafío por dos razones fundamentales. La primera, por el vínculo que nos une a Jiménez y a mí desde hace muchos años. La segunda, porque todo cuanto tiene como destinatario a los jóvenes estudiantes nos gratifica y nos renueva en nuestra vocación docente. Vamos pues al mensaje, decía Vidal. Queridos chicos y chicas, en las carreras de Derecho y en otras con alguna afinidad, ustedes tienen que hacer un curso de Derecho Constitucional. Lo peor que les puede pasar es creer que pierden el tiempo, porque la Constitución no sirve para nada, que como avisoraba los tiempos, hermano. Lo mejor que les puede ocurrir, y es lo que yo deseo para ustedes, es darse cuenta de que de un modo o de otro, la vida nuestra de cada día algo tiene que ver con la Constitución, para nuestra bien o para nuestro mal. Para mal, si por no cumplirla sufrimos algún perjuicio grave, por ejemplo, violación de nuestros derechos. Y para bien, decía Germán, para bien, si utilizándola podemos defendernos, vivir mejor, obtener resultados favorables. Mientras tuve cátedra a mi cargo, porque Vidal los últimos años de su vida fue profesor emérito, o sea, no daba clase regular, sino clases extraordinarias cuando era invitado. Entonces él recuerda, mientras tuve cátedra a mi cargo, siempre les decía a mis alumnos desde el primer día, miren, yo no les voy a contar que el derecho constitucional es la materia más linda o la más importante. A algunos les será atractiva y a otros no. Pero lo que sí les digo
es que cuando egresen de la facultad, cualquier actividad que cumplan, sea en el ejercicio de la profesión, sea como asesores o consultores, sea como jueces, les va a requerir un conocimiento de derecho constitucional para tener, como decimos los médicos, un buen ojo clínico. ¿Por qué esto? Porque tendrán de entrada que detectar si el caso, si la consulta, si el proceso, etcétera, contienen algún ingrediente constitucional, si tienen algún contacto con la Constitución. Y de ahí en adelante, para todo lo siguiente, formular el planteo en el juicio, hacer la reserva del caso federal, aconsejar lo conveniente, dictar una buena sentencia. A ustedes, a quienes no conozco personalmente, lo siento un poco como alumnos míos, porque siempre que por una vía o por otra me dirijo a los estudiantes, renace mi inclinación docente y aunque a veces impersonalmente o a distancia, un sentimiento afectivo. Acéptenlo. Estamos, decía él, próximos al año 2001, yo les cuento, próximos al año 2021, en que comenzaremos el siglo XX. Bueno, ya lo comenzamos y lo estamos transitando. No se trata de hacer futurología, pero sí de ver con realismo que el ritmo rápido de transformaciones que ha conocido el siglo XX seguirá acelerándose. El abogado, como tantos otros profesionales, tendrá que acompañar ese ritmo si no quiere atrasarse, si no quiere fracasar, si siente responsabilidad por el protagonismo al que está convocado. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el derecho constitucional o con la Constitución. Y Vidal responde, pues mucho. Lo que se viene llamando la posmodernidad de la que somos contemporáneos, nos demanda muchas veces valorar cada vez más la Constitución y la utilidad que todos debemos hacerle rendir, conocerla bien, interpretarla bien, aplicarla bien, filtrarla por cuantos intersticios de la realidad cotidiana es capaz de aportar su producto benéfico, tener plena noción de que en el ámbito jurídico ya no hay casillero ni hay espacio que carezcan de alguna relación con el derecho constitucional y de que ningún sector puede mirarse como ajeno a él. Ninguna ley, por importante que sea, tanto el Código Civil, hoy decimos el civil y comercial, como la ley de presupuesto, son el techo del orden jurídico o se pueden considerar desenganchados de la Constitución. Hoy que tanto se habla de lo que vale la ley y no tanto de lo que vale la Constitución. El derecho privado, que se sintió no hace mucho como independiente y cerrado, muestra ahora cada vez más intersecciones con el derecho público. Hoy el viejo Germán se sentiría muy contento cuando el nuevo Código Civil y Comercial dice que son pautas de interpretación la Constitución y los instrumentos internacionales jerarquizados. Y la frontera entre uno y otro, sin derecho público y privado, se ha diluido y esfumado enormemente. No hay más que pensar en el derecho de familia para darlo por cierto. La ya sugerida, ¿qué aplicación concreta tiene esto? Para enfocar bien un problema jurídico, cualquiera sea el área a la que directamente pertenece, es indispensable captar cuáles son los hilos conductores hacia el derecho constitucional para hacer el andamiento correspondiente. Si ese hilván se deja de lado o no se utiliza, la solución del problema no será la correcta. Y hay más. Esto es lo que les decía que es nuevo, era nuevo para él y tan importante para nosotros. El derecho constitucional tiene un acompañante con el que en lenguaje de entrecasa yo diría que hace una pareja. En el caso argentino, ese acompañante ha contraído matrimonio con la Constitución desde que la reforma del 94 los casó. Se trata del derecho internacional de los derechos humanos, que por el artículo 75, inciso 22, tiene la misma jerarquía de la Constitución. Entonces, hay que abrir bien los ojos
para cubrir el panorama bicéfalo, es decir, las dos caras, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que a su lado presiden el mismo vértice de nuestro ordenamiento jurídico a un mismo nivel. Esto también rinde utilidad para el abogado, porque uno de esos tratados, que es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, cuenta con organismos supraestatales de protección de los derechos humanos, a los que se puede acudir si nuestro Estado es autor, por acción o por omisión, de violación de los mismos. Entonces, una vez que se han recorrido todas las vías e instancias procesales dentro del país, queda expedito el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevar ante ella la denuncia acusadora. Y cumplidos los trámites de rigor que prevé el pacto, esa comisión puede elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De nuevo, el ojo clínico ha de estar bien abierto, porque no se ha de desperdiciar el uso de esta vía internacional cuando la interna no ha dado el resultado satisfactorio. Vean pues cuánto material se acumula para provocar el interés de ustedes en el conocimiento del derecho constitucional. No suponga que estoy dándoles los consejos del viejo Vizcacha, que eran los que les daba, ustedes recuerdan, al viejo gaucho, el viejo Vizcacha, que les daba al Martín Fierro esos consejos clásicos, los hermanos se han unido. Dice, no supongan que estoy dándoles los consejos del viejo Vizcacha. Sencillamente, con mucho amor y desinterés, y por experiencia propia, me atrevo a decirle que lo que metodológicamente no se estudia y se aprende bien mientras se cursa la carrera, cuesta mucho aprenderlo e integrarlo después de egresar. Es un poco como tener que hacer un remiendo a la ropa. Por eso los invito al derecho constitucional con mi mayor empeño y mi mejor deseo. Siempre adelante, con todo mi afecto, Germán Vidal Campos. Así que, muchachos, yo les digo que acá tenemos hoy consolidado un doble honor. El primer honor es que otra vez Germán Vidal Campos participa de una de mis clases. Y para ustedes, que aunque sea por esta vía electrónica, la cual Germán no creo que hubiera imaginado, pero además, por vía de la palabra que él dejó escrita, han tenido la suerte de tener una pequeña clase de parte de Vidal Campos, que espero les sea muy útil. Voy a ver si después les subo este pequeño mensaje en carta abierta para que lo tengan, para que lo guarden y para que les sea de provecho si en algún momento necesitan su utilidad. Bueno, en la clase anterior, después de hablar un poco de dónde nos estamos metiendo en el sistema constitucional, que está vinculado por una constitución, pero no necesariamente es la constitución formal lo único que le integra, por eso le di tanta importancia al trabajo de La Salle, que hace tanto tiempo decía en Alemania, señores, dejemos de corbar que la constitución formal tiene que estar a la par de la constitución material, si no será simplemente una hojita de papel. Y en la clase anterior vimos algunas pequeñas situaciones en las cuales tratamos de definir qué es una constitución. Bueno, hoy vamos a recordar algunas visiones para después terminar esta definición e ir al tema de la enseñanza. La perspectiva filosófica de Vidal Campos es realista. Él era un discípulo a su vez de Werner Goldsmith, que era un internacionalista que decía que el derecho se integra por el derecho mismo, la norma y el valor. O sea, decía el derecho está basado en una norma, pero también tiene que ser sociológicamente potable y valorativamente potable. Por supuesto, esta es una concepción de claro corte naturalista, entonces le da tres dimensiones al ámbito jurídico. Primero el normativo, que es la norma, pero después el de los valores. La norma puede ser valorativamente justa o injusta, y el sociológico, que es
si se vincula realmente a la situación social que está regulando. Bien. Los presupuestos es que vincula la idea de constitución a cierto tipo de Estado, que es para él el Estado social y democrático de derecho, que es un poco la línea de pensamiento que yo tengo. Yo soy socialdemócrata, al estilo europeo de lo que fueron en su momento los franceses, los españoles y los alemanes, y si vamos al caso argentino, en la propuesta que en su momento siguió Alfonsín. Es muy difícil hablar de una socialdemocracia viable cuando la sociedad tiene tan poco dinero y tan pocas posibilidades por nuestro empobrecimiento. Pero bueno, es un objetivo, uno pretende una sociedad que sea democrática, participativa, con los debidos controles republicanos, pero que a su vez sea solidaria, o en términos de Vidal Campos, se den frente a la libertad que es tan importante, los equilibrios que impone la igualdad, la no discriminación y la integración de todos los sectores. Entonces, esta idea de constitución lo que quiere hacer es evaluar cuál es el núcleo normativo de la constitución escrita que está vigente, determinar cuál es su vigencia sociológica que encuentran esas normas y establecer cuáles son los valores que le imponen. Lo que pasa es que si hacemos esto dentro de la normativa constitucional vamos a tener una solución bárbara. Ahora, si nos vamos a la realidad, vamos a ver que no se cumple el diseño constitucional. Esto me hace recordar siempre a un congreso del 98, que fuimos a Lima, Perú, que estaba también Vidal Campos, hacía poco se había hecho la reforma constitucional argentina, era un congreso iberoamericano, así que había también españoles, y habían invitado a un alemán de Europa del Este para que explique un poco cómo se daba la integración entre las dos Alemanias una vez que había caído la cortina de hierro. Entonces, bueno, cada uno de los latinoamericanos, el argentino inclusive, expusieron explicando lo bien que estaban sus constituciones, cómo estaba en Venezuela, cómo estaba en Argentina, en fin. Cada país se explicaba. Y cuando le toca al alemán, el alemán dice, bueno, yo me maravillo de lo bien que andan ustedes, porque nosotros, con la caída de la cortina de hierro en el 89, todavía estamos buscando cómo nos integramos, la Alemania pobre, la Alemania rica, cómo equilibramos la igualdad, y a fuerza de decir verdad, tenemos muchos problemas. Y esto un poco nos pinta de cuerpo entero, porque nosotros no hacíamos sino presentar las bondades de nuestro sistema constitucional y parecía que nosotros éramos los que estábamos en Europa y el alemán que vivía en América Latina. Nunca voy a olvidar cuando el colombiano explicaba su nueva constitución, que era muy buena, y decía lo importante que es haber declarado a los derechos ambientales como recursos esenciales, porque cada vez que un extremista ponía una bomba en un puente o cortaba el agua, estaba violando los derechos humanos. Y decía, el sistema es bastante bueno. Y yo me ponía a pensar, pero esta es la Colombia de Pablo Escobar. Y estamos diciendo que el sistema está buenísimo y qué sé yo. Entonces, claro, hay que evaluar si el núcleo normativo que expone la Constitución se relaciona adecuadamente con la propia estructura de la sociedad. Y ese es el problema. Esa Constitución que imagina Vidal mantiene los contenidos que aportó el constitucionalismo liberal, o sea, un contenido de derechos, de libertades y seguridad jurídica. ¿Con esto qué les quiero decir? El constitucionalismo social, o el Estado constitucional social de derecho, no apura del constitucionalismo liberal, no dice las premisas liberales no sirven, le agrega el valor solidaridad. Entonces hay un contenido de derechos, un poder estatal que es repartido y limitado. Claro, Vidal Campos dice que esa constitución contiene y expresa un orden sustancial o material de valores que son anexos a la esencia del Estado social y democrático de derecho, refiriendo a lo que él llama el derecho justo. O sea, tenemos un sistema que además de decir la propiedad es inviolable, la propiedad privada, también dice más adelante
que el Estado debe generar acciones positivas para los sectores más desaventajados de la sociedad, que son los ancianos, los niños, las mujeres, y a la vez que crea y resguarda la propiedad privada, también garantiza la propiedad comunitaria de los aborígenes. Entonces, la justicia entra en este sistema de vida en coordinación con los valores de libertad, de igualdad y de solidaridad. Estos valores pretenden ser realizados positivamente en un orden jurídico. Acá, ¿cuándo fracasa el sistema? Cuando la estructura de la Constitución no puede imponer en la sociedad estos valores. La pregunta es, ¿existe un modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho? Este sistema, que es, bueno, el que a mí me gustaría, predica la existencia de un humanismo personalista. Intenta racionalizar el modelo en cada lugar en que se lo aplique para darle realidad y vigencia sociológica. Pretende anudar lo racional con lo empírico, o sea, la razón jurídica con la realidad social, lo global con lo singular. Los correctivos de adecuación son entonces la identidad, la diferencia, moderando las uniformidades con las identidades y las diferencias. O sea, acá no se trata de tolerar lo diferente, sino integrarnos porque somos todos diferentes. O sea, la idea es ser libres e iguales en dignidad y derecho. Por eso el Estado social de derecho habitualmente no prescinde del Estado liberal, pero agrega un componente en donde el Estado tiene una mayor presencia, porque si no, no se pueden cumplir esos roles. Una mayor presencia no implica sustituir al privado, sino acompañando, equilibrando los valores. La Constitución, entonces, sería fuente primaria y fundante del ordenamiento jurídico del Estado. Por esto, a lo que es la Constitución hay que darle supremacía y añadirle la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno, cosa que ustedes van a ver muy bien cuando vean la parte de supremacía constitucional. Bueno, visto esto, ahora vamos a ver algo más, que es lo vinculado, yo lo tengo buscando, esta idea que yo les planteé de los orígenes fundacionales del derecho constitucional. ¿Alcanzan a ver? Se te salió el power. ¿Y ahora no se ve nada? Porque No, no, se salió. Vamos a poner de nuevo, a ver ahora. ¿Ahora? No, sigue estando, no se pudo. Está el navegador. Vamos otra vez. A ver. ¿Ahora? ¿Se ve? Sigue estando igual, profe. A ver, ahora. A ver, vamos de nuevo. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Ah, muy bien. Se pone nerviosa la computadora, pero bueno, ya la vamos a dar más. Bueno, chicos, ahora esto es una introducción a lo que yo les voy a dar, que es un capitulito, que es la historia de cómo empezó y se desarrolló la enseñanza del derecho constitucional en Argentina, que esto sí es un tema que no todos los tratados exponen, o sea, el desarrollo es un desarrollo que no hacen todos los profesores de derecho constitucional, y a mí me parece realmente importante. A quienes van ustedes a ver es a Sir Edward Coke, que está de abajo, y arriba al otro profesor de Derecho Constitucional, al cual nos vamos a referir en un momento. Es cierto que, hablando así de generalidades, las universidades, como comunidades educativas, enfatizan en su desarrollo el deseo de todas las personas, intentando encontrar ese preciado camino a la verdad. Y para ello lo que se pretendió siempre es abarcar todos los conocimientos, todos los misterios
que nos brinda el universo, en la universidad como estructura que busca la verdad en todos los espacios. Por eso siempre se dijo que la universidad, más que formar alumnos, se ocupa de descubrir las nuevas pautas en las que los ciudadanos se deben desarrollar. Por eso siempre digo que hay dos tipos de universidades, las públicas y las privadas, que cuando hablamos de la universidad pública, hablamos de estructuras que enseñan la realidad para cambiar, y las universidades privadas que enseñan la realidad para incorporarse con un rol. Por ejemplo, la Universidad la Universidad Católica los va a formar con una definida dirección. La Universidad de la Empresa los va a formar para ser abogados de empresa. La Universidad Pública va a intentar que cambien la realidad como rol social. Por supuesto que la conozcan para que sean buenos profesionales, pero que la conozcan críticamente. Digamos que las necesidades de especialización técnica complementaron este debate. Porque, claro, una cosa es buscar la verdad, pero para eso había que formarse técnicamente. Pero en ese camino, como pasa en algunas universidades privadas, se pierde la apertura que da el análisis integrado y el desarrollo sistémico de los saberes. Es en este lugar, que es un contexto que yo llamo vital, que el constitucionalismo y la democracia se combinan para habilitar el sistema de gobierno que se conoce como democracia constitucional. Fíjense ustedes, esta materia que es tan chica, con una constitución que es en los hechos tan corta, tiene tanta importancia, y no voy a cometer el error de decir esta materia es la más importante de todas, pero es la que nos sella el camino. Bien, entonces, en la enseñanza universitaria es donde el constitucionalismo y la democracia se combinan para habilitar el sistema de gobierno que nosotros conocemos como democracia constitucional. Y es en este contexto que entendemos, yo entiendo que ustedes, como estudiantes de Derecho, son en primer lugar universitarios. Y recién después, estudiantes de la carrera que pretende recibirlos de abogados. Primero universitarios, después estudiantes para ser abogados. Y finalmente estudiantes para mejorar la sociedad. Bueno, acá tenemos entonces que en Gran Bretaña nacen estos dos. Disculpen que tenía ese. Estos dos monstruos, dicen siempre cuando enseñan los actuales constitucionalistas. Yo, por ejemplo, digo, yo enseño en realidad montado en las estatuas de los gigantes del derecho constitucional argentino, Vidal Campos, con anterioridad, cualquiera de los clásicos, ahora no me sale ninguno, pero los grandes monstruos del derecho constitucional han puesto su espalda para que nosotros nos pongamos arriba de esos gigantes y enseñemos un poco sus proyecciones. Claro, mejorándolas, porque si no nos vamos a cristalizar. Decía, perdón, Sánchez Viamonte, que no me salía, el mismo Quiroga Lavie, que son los gigantes que nos apoyan. Bueno, cuando esta misma clase la da un constitucionalista europeo, va a decir, y nosotros no somos más que hormiguitas que estamos parados arriba de Sir Edward Coke o Sir William Blackstone, que son dos británicos que inventaron el derecho constitucional. Justamente entonces, en las universidades donde se enseña el derecho, y en particular el derecho constitucional, se ha implicado y se ha generado un desarrollo lento y plagado de obstáculos y retrocesos de la materia. Y fíjense que desde el siglo XVII hasta el día de la fecha se consolidó y aceitó la enseñanza y después la vida en el marco del sistema constitucional. Hoy estamos en un momento donde se abren tres perspectivas. La primera perspectiva es romper con cualquier otro modelo que no sea el liberal que iniciaron estos autores, cosa que aparece hoy ya un poco atrasada porque el desarrollo del capitalismo es incompatible con la vigencia de este constitucionalismo originario.
Otra modalidad es adecuarlo a la matriz social y equilibrar estos excesos de la libertad con aportes de igualdad. Un tercer nivel posible, es decir, este sistema constitucional está terminado, empecemos a trabajar sobre otro que sea mejor. Por ejemplo, en América Latina se está trabajando para que los espacios constitucionales dejen de ser nacionales para ser regionales. Entonces, por ejemplo, desde la UBA, Capón Filas estuvo trabajando varios años y sacó un proyecto de constitución para América Latina, para hacer un bloque latinoamericano constitucional, un poco acercándose a lo que en su momento fue el fallido trabajo para hacer una constitución para la Europa integrada. Bien, esos son todos modelos posibles para ver cómo nos situamos en un sistema que parece querer decir que el constitucionalismo con su versión clásica está agotado. Pero entonces, para nosotros decir que algo está o no está agotado, tenemos que ir para atrás y ver cómo empezó y ver qué nos quedó a nosotros de aquel comienzo histórico. Entonces, en este contexto hay que destacar la historia institucional del pueblo inglés, que es una referencia inevitable para conocer la naturaleza de las instituciones que conforman el universo del estudio del derecho constitucional clásico, que de hecho es el que nutre al sistema constitucional moderno. Ustedes me pueden decir por qué no apunto a desarrollar los matices latinoamericanos. Bueno, yo prefiero desarrollarlos en derechos humanos, porque nuestro sistema de derecho constitucional está muy atado al sistema europeo basado en estos principios. Entonces, para bien o para mal, tomamos ese camino, por lo menos claramente en Argentina, Chile y Uruguay. Pero para saber cuáles son las falencias de ese sistema que adoptamos, tenemos que ver qué pasó y cómo se originaron. Si estuviéramos, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, les diría que hay que trabajar sobre otros modelos que integran a las comunidades aborígenes de otra manera y trabajan con la diversidad de otra manera. Pero bueno, nosotros entonces estudiaremos cómo empezó todo para saber si realmente nosotros tenemos que hacer algún aporte, corregir, cambiar, volver o romper con lo que está. Este tránsito amerita considerar un periodo clave, que es clave para detectar el origen de lo que fue la tratadística constitucional de hoy, que regula la necesidad de un estudio crítico o aún, como les dije recién, su reforma o cambio dadas las actuales circunstancias. De aquí entonces la necesidad de estudiar la influencia de dos juristas ingleses y sus obras principales, Coke y Blackstone. Estos son ingleses en serio, porque los británicos dicen, por ejemplo, hay un autor inglés muy bueno que resulta que era escocés o era irlandés, era de Gran Bretaña, pero no de Inglaterra. Estos dos eran ingleses, ¿bien? Así que vamos a hablar un poquito de ellos. La prédica jurídica de estos gigantes permite situar el origen de la enseñanza formal y rigurosa del derecho constitucional con la creación de sus dos primeras cátedras de enseñanza. Yo les cuento, en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero básicamente en Inglaterra, hay tres ámbitos universitarios de excelencia. Primero, el London College de Economics, que es el actual instituto más serio que tiene Gran Bretaña, que es la historia, la Universidad de Economía, pero que también tiene aspectos de ciencias jurídicas y sociales, que es realmente la Harvard de Gran Bretaña, muy buena, que trabaja muy acentuadamente en la búsqueda del derecho, y a la cual yo le tengo un afecto muy particular. Yo siempre digo entre mis amigos que más allá que la vida me permitió hacer especialización en Gran Bretaña, me permitió doctorar en mi facultad y hacer una maestría en el País Vasco, digo, yo quiero terminar mi carrera académica, quizá cuando me jubile, haciendo una maestría en Derecho Social de los años 60, que se da en el London Economics, que es una historia de la década del 60, social, económica y política, que tiene una particularidad. Se analiza el desarrollo de los 60
a partir de los discos que sacaron los Beatles. Entonces cada una de las producciones de los Beatles se contextúa en el momento social histórico y a partir de allí se hace un desarrollo que para mí es espectacular. Claro, eso lleva 2 años, así que espero, ahora tengo 60, antes que, mientras todavía pueda pensar, en algún momento, o cuando me jubile o cuando pueda tomarme 2 años sabáticos, tomar esos cursos con la, por supuesto, secreta vocación de que algún día nos dé una clase Paul McCartney o Ringo Starr antes que se mueran, pobre hombre. Pero realmente ese sería un objetivo personal. Pero para los que no tengan esa visión, esa universidad es excelente, de excelencia. Pero aparte, Gran Bretaña tiene otras 2 universidades, que son la de Oxford y la de Cambridge. La de Oxford es la más antigua, inclusive es la más antigua de habla inglesa, así como Bolonia es la primera universidad con tal contexto en el mundo. La de habla inglesa, que es la primera, es la de Oxford. Ahí ustedes todavía pueden estudiar el Common Law. Ustedes saben que tenemos el sistema de aprendizaje de derecho continental basado en la ley y la constitución escrita, y la línea del Common Law, que está basado en la teoría del precedente obligatorio y la constitución no escrita, y también histórica. Que no escrita no quiere decir, en realidad lo que uno tiene que decir es no está codificada, está escrita en varios mosaicos legislativos, como por ejemplo el Acta de Westminster y varias leyes que nunca se organizaron en un texto, porque los jueces la van interpretando en ese gran mosaico que es el Common Law. Bueno, ahí Cambridge todos los años da un curso anual de enseñanza del Common Law, donde el requisito para tomar esos cursos es ser de un país que no sea del Common Law. Por eso nosotros somos candidatos muy buenos siempre, de que algún día lo pueda hacer. Yo tuve la suerte de poder tomar ese posgrado, que fue excelente, que lo tomé en Oxford, perdón, en Cambridge, en el Sydney Sussex College, que es en esa universidad, y donde ahí le enseñan el derecho del Common Law como si fuera derecho vigente y válido. Es lo mismo que ustedes imagínense que van a Roma, en la parte del Bajo Imperio Romano, a estudiar derecho romano. Todos sabían en el momento del Bajo Imperio Romano que el derecho romano ya se perdía como derecho imperante en el mundo. Pero los romanos, con su soberbia, lo explicaban como si fuera el derecho vigente. Bueno, igual lo hacen los británicos cuando le explican hoy el Common Law. Ustedes salen de ahí pensando que ese es el derecho vigente, porque ellos lo explican como si no hubiera otra cosa. Yo me acuerdo que en la primera clase que tuvimos de Derecho Constitucional, el profesor nos explicaba la teoría de la supremacía constitucional en un lugar como Estados Unidos, que tiene constitución escrita y codificada, en comparación con la misma teoría en Gran Bretaña, que no tienen constitución escrita y codificada, especificando las diferencias. Por supuesto, cuando este profesor terminó su clase, que ellos te dan la clase con la toga, el sombrerito, qué sé yo, sale del aula, que es un espacio en uno de los castillos de Cambridge, y empieza a caminar por el jardín. Cuando está por salir del agua, del aula levanto la mano para hacerle una pregunta, y no me da mucha bola y sigue caminando. Y yo voy atrás de él, porque en realidad quería hacerle la pregunta que a veces hacen ustedes cuando quieren quedar bien o parecer el estudiante que está comprometido con la cursada. Entonces yo le pregunto, mire, profesor, ¿cuál entiende que es la principal diferencia entre la teoría de la supremacía constitucional de los británicos y los americanos? El tipo caminaba, no me daba mucha bola, caminó como 20 metros, por ahí se da vuelta y me dice, mire, alumno, lo que pasa es que ellos no lo hacen tan bien como nosotros. Y siguió caminando, y al otro día dio su clase. O sea, ellos cuando dan esa clase, cuando dan ese seminario de posgrado, están viviendo en el momento en el que el Common Law era el mejor derecho del mundo. Ustedes saben que las cortes de los países del Common Law deben acatar lo que resuelve la corte británica que está en Londres. Y justo mientras yo estudiaba se había dado un caso donde la corte de Nueva Zelanda no le había dado bola
a un fallo de la Corte Británica, que por supuesto le preguntamos qué iba a pasar. Y entonces el profesor nos dijo, bueno, ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden porque no se dan cuenta que están desaprovechando el mejor derecho. Eso es Cambridge, la tradición británica, el derecho que fue, que hoy la suerte es ver como si uno estudiara una lengua muerta cuando todavía no se murió del todo. Bien, esa es la posibilidad. Por otro lado, cambiando de lugar está la de Oxford, que la de Oxford es la universidad que, más allá de las tradiciones, enseña el derecho actual, lo que es Gran Bretaña en este momento. Sale Boris Johnson, que es el que inventó este Brexit, que tiene tantos problemas, es la nueva Gran Bretaña. Ese es el modelo en los dos casos con el Common Law. Ellos mantienen totalmente sus tradiciones, pero las van adecuando. Por ejemplo, ustedes saben que Oliver Cromwell fue el único británico que impuso por pocos años la República en Gran Bretaña, cosa que era inimaginable, porque ni antes ni después de Cromwell hubo república, siempre hubo monarquía. Y Cromwell salió de Cambridge, justamente estudió en la misma escuela de derecho que es donde yo tomé ese curso. Entonces, el aula magna que se llama Cromwell tiene un gran cuadro de Oliver Cromwell que está situado en un lugar que parece como un pequeño escenario que tiene ¿cómo se llama? Un curtain, que se abre y se cierra, un telón que se cierra o se abre según las circunstancias. Y uno preguntaba, ¿y por qué el cuadro tan lindo está cerrado y solamente se abre en determinadas circunstancias? Porque por muchos años la reina nunca iba a la Universidad de Cambridge porque fue la universidad que atentó contra la monarquía. Y la primera vez que dio una conferencia en Cambridge, tuvieron que cerrar ese cuadro de Cromwell para que no se vieran Cromwell y la reina. Entonces cada vez que va algún oficialista a dar una conferencia, cierran el cortinado para que no se encuentren los republicanos con los monarcas. Eso es Gran Bretaña, más allá de que son piratas y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, la prédica jurídica de estos dos gigantes permiten situar el origen de la enseñanza formal y rigurosa del derecho constitucional con la creación de sus primeras cátedras de enseñanza. Fueron entonces las universidades de Oxford y Cambridge los dos sólidos pilares que cimentaron la grandeza institucional de Inglaterra. Esta y otras cosas. Ustedes saben que en la caída de Gran Bretaña hubo dos hechos que le dejaron unos 20 años de gracia a la caída del Imperio Británico. Uno fue la Guerra de Malvinas, en la cual Thatcher le dio a los ingleses, con la derrota de Argentina, un poderío que retrasó su caída por lo menos en 20 años, porque se situaron en el Atlántico Sur gracias a la colaboración de nuestros amigos chilenos y nuestros militares que hicieron la Gran Macana, ¿no? Es la única cuestión para resaltar que es la excelente actuación de nuestros soldados, a quien siempre les debemos rendir honra eterna porque han sido ellos. Pero ese es un momento que le demoró por lo menos 10 años a la caída de la libra y el Imperio Británico. ¿Cuál fue el otro hecho que le demoró otros 10 años? La gran trascendencia de lo que fue la obra musical de los Beatles. El dinero que le entró a las arcas de Gran Bretaña por lo que fue la explosión de la Beatlemanía durante 10 años demoró otra vez la gran caída de la libra. No por casualidad, Paul McCartney es hoy Sir Paul McCartney, igual que Ringo Starr y Mick Jagger, porque han propuesto un montón de dinero a las arcas de Gran Bretaña. Ellos lo miden en este contexto. No es casual tampoco que oportunamente Lennon haya devuelto esa distinción porque entendió que Gran Bretaña no podía haber participado en la guerra contra Vietnam. Bien, entonces, el desarrollo y difusión de las enseñanzas que ahí se impartieron fueron las escalas obligadas de toda la juventud que fue llamada a ocupar las más altas posiciones de poder en el reino. Ustedes saben que uno termina debatiendo en los espacios de poder
las cuestiones que discuten las universidades. Por eso yo espero que puedan, no digo reconocer, pero al menos aceptar que es bueno cuando viene un profesor y les plantea discutir cuestiones relevantes, porque son las que ustedes van a discutir el día de mañana cuando estén gobernando, cuando estén asesorando, cuando estén trabajando con empresas. O sea, no va a ser banal, ni siquiera innecesario que ustedes tomen conocimiento de qué pasaba en Londres. ¿Me escuchan? Se cortó, ahora sí. Ahora sí se escucha. ¿Cuándo se cortó? Así ya más o menos. Sí. Recién me parece que se cortó, por lo menos a mí. No sé si al resto le pasó lo mismo. Bueno, voy a seguir. Vamos a seguir. Yo lo que les decía entonces es que es importante que ustedes sepan que van a volver a discutir justamente las cuestiones que están discutiendo en las aulas. Entonces, Coke, que fue Sir Edward Coke, el primero de estos dos monstruos, pretendía que los estudiantes se familiarizaran con los estudios universitarios del Common Law, que era el derecho constitucional no codificado, a través de la enseñanza de la lógica. Él, podemos decir, era un gran Portela, ¿no? O un gran Jorquito Rodríguez, o un gran Claudina Orunesu, que decía, es muy importante saber lógica, porque él decía, es la única rama de la ciencia que permite discernir lo verdadero de lo falso, porque hablaba de las premisas. Recuerden que acá es donde se empieza a fundar y apropiar la idea del positivismo. Entonces la interpretación racional a través de la lógica era la que se iba imponiendo. Él se forma en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y se recibe de abogado en 1578. Fíjense que Coke fue uno de los principales actores que hicieron la petición de derecho. Así cuando ustedes dicen, uy, miren, este profesor que nos da clase fue uno de los principales convencionales constituyentes del 94, que es el episodio constitucional más importante que nosotros tenemos en los últimos tiempos. Bueno, este Coke fue uno de los que hizo la petición de derecho de los ingleses, que fue un documento de la máxima importancia que salvaguardaba los derechos del pueblo inglés frente a los lores, a los comunes y a los reyes. Bien, eran las peticiones individuales básicas. Ustedes conocen la petición de derecho, lo habrán visto en derecho político, ¿o no? ¿O sí? ¿Están muteados o se quedaron mudos? Bueno. No, estamos escuchando, doctor, estamos Bueno, escuchando atentos. Bueno, entonces, el principal aporte de Coke, después de aceptar el valor institucional de la monarquía, pues no era como los republicanos, él aceptaba el valor del monarca, pero combatió al monarca absoluto. Dice, el monarca está bien, pero tiene que ser un monarca limitado, con poderes limitados, que justamente eso es lo que vieron los franceses cuando hicieron la Revolución Francesa, como los ingleses pretendían limitar al poder del monarca. Decían los franceses, si los monarcas absolutos, por ejemplo Luis XVI, no le hubiéramos permitido los excesos que tuvieron, no hubiera sido necesario ni tomar la Bastilla ni cortarle la cabeza. Igual los ingleses tuvieron sus luchas y estas eran luchas sociales y políticas que terminaron en manifestaciones jurídicas para limitar el poder del monarca absoluto. Las enseñanzas de Coke se basaban en los viejos principios y costumbres del constitucionalismo histórico inglés manifestado a través de las reglas del conocido Common Law. Claro, la esencia del pensamiento de Coke reside en la idea del Common Law, la constitución antigua no escrita y la importancia de la jurisprudencia
como espacio natural de la ley, que en ese contexto se yergue frente a todo exceso del voluntarismo monárquico o aún del parlamentarismo. Por eso los ingleses, como yo les comentaba en la clase anterior, me parece, con los de humanos, es que ellos prefieren limitarse ante la ley para no limitarse ante ningún monarca. Bien, entonces, fíjense para los ingleses la importancia que tiene. Primero, la ley. Para que un inglés, un parlamento inglés, haga un cambio de una ley, eso es tan difícil como para nosotros modificar la Constitución. Vean ustedes que el Brexit británico fue por medio de una ley. Y hacía no sé cuántos años que el Parlamento inglés no dictaba una ley. Para ellos entonces las leyes del Parlamento son parte de esa Constitución no escrita. ¿Y quién se ocupa de interpretar esa ley? Los jueces, con la base de su historia, que es el common law. Por eso la jurisprudencia en el derecho inglés es obligatoria. O sea, ¿esto qué quiere decir? Los jueces inferiores tienen que siempre acatar el precedente. Nosotros en Argentina no tenemos como lo obligatorio. O sea, si la Corte dicta una sentencia, un juez de primera instancia o una Cámara puede modificarla. Lo que pasa es que después eso va a llegar en apelación a la Corte y la Corte va a revocar, porque es el último intérprete. Entonces, ¿qué es lo que se dice en nuestra estructura institucional? Un juez de las instancias inferiores debe acatar la jurisprudencia de la Corte, salvo que tenga mejores razones que las que usó la Corte para definir esa cuestión. Si, por ejemplo, la Corte rechazó una cuestión por usar el argumento A y el argumento B, y no usó el argumento C, que a mí me parece que es relevante, yo puedo, en base al argumento C que no fue refutado por la Corte, cambiar el criterio. Ahora, una vez que la Corte tomó el argumento A, tomó el argumento B y tomó el argumento C y definió una posición, y los jueces inferiores no podemos cambiar porque no tenemos un mejor argumento. Esa es nuestra base de common law. En Gran Bretaña, una vez que la Corte dijo A, los jueces inferiores van a decir A. Hasta que la Corte diga B. Esta es la idea. Gracias al aporte de Coke, creando el derecho constitucional histórico en el siglo XVI, el common law pudo preservar su continuidad hasta su ocaso en la fecha. O sea, Coke es el encargado de darle sustancia a la idea de common law, y eso permitió afirmar desde el siglo XVI hasta el siglo XXI la contundencia del derecho del common law en Gran Bretaña. Los estudiantes de ese entonces, a diferencia de ustedes, carecían de libros. Ustedes no tendrán libros, por ahí, pero pueden ir a internet y bajan cualquier cosa. Estos no tenían libros. Y encima lo poco que estaba escrito sobre derecho constitucional estaba en latín o en francés. Pero Coke encontró un texto que iba a tener una gran influencia, el Treatise on Tenures, que era el Tratado en Acuerdos, que era un libro que había escrito un gran profesor para que su hijo pueda estudiar derecho. Entonces un poco le escribió el libro al hijo, que lo había escrito Thomas Littleton, y abarcaba todo lo tocante a las leyes y todos los estatutos ingleses. De ahí se sale que las palabras más importantes para un abogado británico son mío y tuyo, que son las palabras que más dinero pusieron en los bolsillos de los abogados. Saber claramente lo que es mío y lo que es tuyo. Para eso sirve un abogado, por lo menos un abogado británico. Además, Coke, ¿qué resolvió? El caso del doctor Bonham. Este caso del doctor Bonham es muy importante. Yo les dije, los ingleses siempre dijeron que hay supremacía de las leyes del Congreso. Y nunca nadie puede sobreponerse a una ley del Parlamento. ¿Qué pasó? El Parlamento había hecho una ley, que era la ley de la colegiatura de médicos. Y este doctor Bonham, no sé qué macana le había hecho, y el colegio de médicos le había impedido ejercer con base a esa ley. Este doctor Coke dice que en muchos casos, cuando esto se lleva a justicia, porque el doctor Bonham se queja de que no lo dejaban ejercer, dice, en muchos casos el common law, que es el derecho histórico de las tradiciones británicas, controlará a las leyes del Parlamento y algunas veces deberá juzgarlas como nulas.
¿Qué está diciendo Coe? La Constitución es suprema respecto de las leyes en Gran Bretaña. Entonces, con este precedente, él declaró inconstitucional o contraria al common law, la ley del colegio médico, y le permitió ejercer a ese doctor. Claro, lo que no sabe, de acá los norteamericanos, en el año 1804, dictan el caso Marbury con Madison, que dice exactamente lo que en el año 1600 había dicho Koch para resolver el caso Bonham. Lo que no cuentan los americanos es que después del caso Bonham, nunca más en Gran Bretaña ningún juez dijo que el common law podía estar por encima de las leyes del Parlamento. Hasta el día de la fecha, todos los jueces dicen que las leyes del Parlamento son intocables. Pero cruzando la costa, los americanos inventaron la teoría del control de constitucionalidad gracias a esta gran sentencia que dictó justamente el doctor Koch. Por eso se las cuento, no porque haya sido trascendente para Gran Bretaña, sino que cruzando el charco fue recontra importante para los Estados Unidos y para nosotros también, que hacemos control de constitucionalidad. La imagen de Koch tuvo su mayor relevancia como tratadista, cuando hizo sus reportes o el Instituto de las Leyes en Inglaterra, entre 1628 y 1632, que es considerada la primera recopilación orgánica del derecho inglés. Hay unos facímiles, realmente uno cuando va a la universidad puede sacar en facímiles todas estas obras tradicionales, que si ustedes ven lo que son las bibliotecas en Cambridge, se mueren. Por supuesto que van a preferir donde se toma esa cerveza negra caliente, que es horrible, pero las bibliotecas también son buenas. Vamos a ver entonces, por otro lado, qué aportó Blackstone. A Blackstone se le debe la aparición orgánica de las primeras cátedras de Derecho Constitucional, pero no en Cambridge, en Oxford, porque Koch enseñaba Derecho Constitucional sin que hubiera expresamente una cátedra de Derecho Constitucional. En vez, ya Blackstone inventa, pero no porque él la haya inventado. En realidad la primera cátedra la instituye Charles Wiener, pero se muere a los pocos días de instituirla. Entonces la inaugura Blackstone, que un poco le saca, le quita el derecho al prestigio a Wiener. Por eso dicen que Blackstone es wieneriano. Entonces, Blackstone, que nace en 1723 y muere en 1780, en menos de 50 años vivió, tuvo el mérito de inaugurar desde la cátedra creada por Wiener el estudio embrionario de la ciencia del derecho constitucional. O sea, este tipo fue, con esa peluca y esa capa, el que inventó la materia que ustedes ahora están estudiando. Sus lecciones tuvieron influencia decisiva en la elaboración de la Constitución de Estados Unidos. Los norteamericanos tomaron sus libros y con eso hicieron la Revolución Norteamericana, la Constitución Norteamericana de Filadelfia y todas sus peticiones de derecho. Claro, estas lecciones tuvieron influencia decisiva en la elaboración de la Constitución de Estados Unidos como anticipación de los efectos que las ideas revolucionarias francesas ejercieron sobre los constitucionalistas italianos, porque Blackstone influyó sobre los norteamericanos, no tanto los franceses, porque Jefferson era embajador de Estados Unidos en Francia al momento de la Revolución Francesa. Entonces las ideas que traía Jefferson a los norteamericanos sobre los jueces eran no tan buenas, porque él decía, miren que acá en Francia los jueces no declaran la inconstitucionalidad de las leyes, son parte del viejo régimen, no hay que darle mucho espacio. Y los ingleses decían otra cosa. Entonces los norteamericanos tomaron la proyección inglesa, pero en cambio los italianos tomaron las proyecciones francesas. Bien, la ciencia del derecho constitucional comprendió para Blackstone primero la constitución de los órganos estatales, los poderes de Estado, las relaciones que habitualmente se establecen entre estos órganos, las competencias y la ubicación de los ciudadanos en este contexto como beneficiarios de estos derechos. Por ahí, ustedes van a ver entonces que los franceses no inventaron demasiado cuando pusieron
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 16, todo país que no tiene sus poderes divididos y los derechos consagrados no tiene constitución. Estaban un poco tomando las ideas de Blackstone y desarrollándolas en un artículo. Bien, en su obra que se llamó Sobre el estudio del derecho, que fue lo que nosotros hoy llamaríamos un bestseller, con 9 ediciones en los primeros años de su salida y antes de la muerte de Blackstone, y se ocupó del análisis de las leyes y, por supuesto, la Constitución británica no codificada. Es claro que Blackstone, no siendo tan bueno, fue más trascendente que Coke. Porque Coke le sacó punta al derecho constitucional, hizo la famosa sentencia del médico, pero Blackstone organizó la cátedra y sistematizó lo que Coke y Wiener habían armado, al punto que en sus primeros capítulos Blackstone le hace un homenaje a Coke. Y Blackstone nace en Londres en 1723, estudia en la otra universidad, en Oxford. No era un abogado exitoso, como nuestra expresidenta que dice que era abogada exitosa. Este no era abogado exitoso, con lo que se recluyó en la enseñanza del derecho, pero eso le trajo sus beneficios, porque en 1761 es elegido como primer miembro del Parlamento inglés surgido de la Universidad de Oxford. Era muy importante ser universitario para integrar el Parlamento. Entonces, tanto Cambridge como Oxford se peleaban a ver quién mandaba uno de sus profesores a la Cámara de los Comunes. Bien, esto fue en el periodo 1765 y 1769. Su labor de tratadista no se hace fuerte hasta que en 1758 es el primer profesor, entre comillas, wieneriano de la asignatura, enseñando las leyes y la Constitución de Gran Bretaña. Entonces, de las enseñanzas de Blackstone se deriva no solamente la profundización del historicismo de los juristas ingleses y su teoría del common law, sino particularmente Blackstone tenía una filosofía de corte y naturalista. Hasta ese punto difería de Coke, que hablaba de la lógica y era más positivista. Este era Dios naturalista. Su libro, que fue Comentarios, que yo le conté en 1765, implicó una elegante sistematización del derecho inglés en mitad del siglo XVII, que tuvo una gran influencia en Estados Unidos y, como les dije, generó 9 ediciones en vida del autor, haciendo referencia al pensamiento vivo de Coke, el que continúa este hombre y profundiza en los hechos. Claro que promediando el siglo XIX, la trascendencia de Blackstone empieza a declinar y empieza a ser criticado porque vienen los utilitaristas como venta, entonces lo critican mucho a Blackstone, inclusive dicen cómo puede ser que los americanos se hayan tomado de este autor para hacer sus revoluciones, y se lo consideró en realidad con poca justicia, ¿no? Como la personificación de un orden social y político que consideraban corrupto y desacreditado. O sea, lo ponían como bandera de un imperio británico que comenzaba su decadencia. Bueno, muchachos, esto es lo que tengo hoy para decirles. Además, por supuesto, tenemos el espacio que quede para algunas preguntas que tengan, pero sepan que los voy a subir. Este es el artículo de la ley, donde además de esto, ustedes van a incorporar cómo fue evolucionando la enseñanza del derecho constitucional desde Sarmiento hasta nuestros días, para que eso lo tengan como un complemento. Además de eso, van a tener la bolilla 1 sistematizada en un artículo que yo les dejé ahí como material de lectura, y pueden recurrir no solo al capítulo 1 y 2 de mi libro, que la ventaja que tienen ustedes de que su titular haya sacado un libro, es que el programa yo lo sigo con mi libro. Entonces, por lo menos pueden ubicar los temas. Después, si no les gusta tanto como lo explico yo, les subí el libro de Sapsay y les subí el libro de Sola, que abordan también estas cuestiones y ustedes lo pueden estudiar. Hay otros textos, por supuesto, están el de Menem y Dromi sobre derecho constitucional desde el lugar del justicialismo conservador, el de Ramela, el de justicialismo clásico,
También tienen las obras de Ferreira, Gustavo Ferreira, que es un justicialista del estilo kirchnerista, y por supuesto Quiroga Lavie, que es un alfonsinista. Lo que pasa es que el criterio de Humberto, que es buenísimo, enseña el derecho de una forma diferente de la teoría de los sistemas. Entonces enseña el derecho constitucional desde las reglas y principios. El que empieza a estudiar con Quiroga, le sugiero que use Quiroga para estudiar toda la materia, porque explica tan diferente que hasta la pirámide de Kelsen él la escribe al revés. Pero es uno de los grandes maestros que nos quedan del derecho constitucional. Cabe también contarles que Gregorio Badeni era uno de los grandes clásicos conservadores del derecho constitucional, que falleció antes de ayer, ¿no? Y por ahí es hasta todo un símbolo, ¿no? El fallecimiento de Badeni como la caída de la interpretación clásica del derecho constitucional, que hoy difícilmente pueda recuperarse, aunque fue un institucionalista clásico, como por ejemplo Rafael Bielsa, el papá del Bielsa, que hoy es el loco Bielsa, que es técnico de los ingleses del Leeds, o el otro Bielsa, que fue ministro de Relaciones Exteriores con Kirchner. Pero este Bielsa era un gran tratadista de derecho constitucional, muy conservador, bien, y por supuesto van a tener la obra de Vidal Campos en 3 tomos, que también aborda el derecho constitucional. Los Sagües, los dos autores de una posición y un naturalista, y para el caso de Sagües más vinculado a la idea de la Iglesia. Pero bueno, lo que les digo es que si ustedes toman un texto que no es alguno de los que tienen subidos a la página, que me pregunten, yo les voy a indicar cómo trabaja el derecho constitucional de ese autor. Está González Calderón, Linares Quintana, hay libros bárbaros, pero lo que pasa es que algunos no están actualizados con la reforma del 94, entonces se van a encontrar con algunos problemas. La obra de Mejián es buenísima. Profe, Sí, sí, justo eso le quería comentar. Ayer vimos el artículo 36. sí. Yo tengo la Constitución comentada de Zarini y creo que no está actualizada. Claro, la de Zarini no tiene actualización, pero si vieron el artículo 36, ¿con quién? ¿Con Soraya? ¿Con quién fue? Con Santiago Martín. Bueno, cuando tengan clase con Soraya, díganle si no les puede subir el artículo que yo escribí para una reseña de la reforma del 94 sobre el artículo 36, que está bastante más completo que lo que explica Zarini y tiene otras referencias, que lo tiene Soraya porque creo que ella el cuatrimestre pasado le tocó explicar ese tema. Pero pídelo que lo suba, así pueden completar lo que dice Zarini, que está bien, pero está desactualizado. O sea, el artículo 36 no es que esté desactualizado porque solo nació después de la reforma, pero está poco desarrollado. Esto es lo que les quería decir. ¿Estamos, Solange? Bien, perfecto, gracias. Sí, ¿alguna otra preguntita de bibliografía que no habíamos hablado nada de eso? Oh, feliz día, profe. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguno que tenga alguna bibliografía que me quiera preguntar? Por ejemplo, para Constitución comentada, la mejor que hay es la de María Angélica Geli, que es buenísima. Igual, nosotros tenemos la que entre nosotros escribieron Barroso, que es un gran constitucionalista que lamentablemente falleció, y Daniel Vicente, un colega mío, muy buena persona, que creo que la tiene Suárez, que es una constitución comentada muy linda, que la pueden utilizar y se la pueden pedir a Suárez, que seguramente se las va a vender con mucho gusto. Y si algún día ellos lo permiten, o Daniel lo permite, la podemos subir a la página. Así que ese también es un buen texto. Bueno, chicos, les agradezco las felicidades que me mandó Jonathan, Rocío y Luciana. Y si no tienen preguntas, me voy a cenar. Sí, perdón, una solita. Dale. Yo tengo una constitución comentada que obviamente la heredé de algún estudiante, de Orihuela, de Andrea Orihuela. ¿Andrea? Orihuela. No la conozco, lamentablemente no la conozco. Pero La bueno, verdad, es lo que dice esta chica, Andrea, sí.
lo que decimos nosotros, si no hay mucha diferencia, si ves que es más didáctica, usala. El asunto es Está que bien. aborda el tema. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, Bueno, ¿algún- feliz día también. Gracias. bueno, gracias chicos. Gracias, Yo, profe. profesor. Buenas Bueno, noches. les voy a cerrar la clase, salvo que me quieran preguntar, que tengo unos minutos más para preguntar. En su libro aparece en su página, ¿no? Se escucha muy trabado, Lucas. Dale. Quería consultar Bueno, ahora no se si su escucha nada. libro, Le pregunto si su libro está en la página. Mi libro está en la página, igual que el libro de Sapsay y el libro de Sola, los tres. Y también está el manual de derechos humanos de Blasic, que algunas cositas aporta para Constitucional. Y también van a encontrar algunos artículos en la página. Vayan a navegar un poquito. Van a ver que van a encontrar cosas interesantes, algún reportaje a Vidal Campos, y algunas conferencias en congresos. Fíjense, cuando tengan un ratito y no estén con la Play, vayan a la página que van a encontrar cosas interesantes. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Sí, dale. el trabajo, ¿con cuánto se aprobaba? Con 4, todo se aprueba acá con 4. Yo por ahí, en esta primera unidad, a los que le pongo 6, es a los que están más flojitos. Y les digo que pueden mejorar. Por eso se los digo para que mejoren. Yo no es que los estoy desaprobando. Los estoy impulsando para que mejoren la calidad de lo que leen y lo que escriben. Y lo que yo les doy, traten de leerlo todo, porque sirve para los trabajos que yo les pido. Porque lo que quiero es que se nutran, que aprendan más que aprueben. ¿Me entienden? Sí. Bueno, entonces me interesan mucho sus opiniones, pero me interesa que tengan un fundamento sólido, que no me opinen como si estuviéramos en un café de polémica en el bar. Ustedes son un poco más que eso de café, porque son estudiantes de Derecho, entonces está buenísimo sus opiniones, péguenle al gobierno, no le peguen, díganme que Cristina es divina, que es mala, no importa. Pero todo lo que me digan con altura y fundamento. No nos sumemos al corte y pegue porque estamos de los lados de la grieta. Nosotros tenemos que ser... Ali. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Me escuchan. Bueno, les decía que aprovechen para que nosotros seamos los constructores de una sociedad más unida. Bien, por supuesto, con las diferencias de opinión, todo está bien, pero una sociedad que no bastardee, que no se ocupe solamente de criticar y pegar malamente, sino de argumentar como corresponde, con fundamentos, para que el día que les toque gobernar sean gobernantes respetados, ¿no? Y no puteados por ser gente que no tiene ningún criterio, ningún modo de solidaridad hacia lo que les falta tanto. Digo, lo que les falta todo a veces. Muchachitos, ¿qué otra pregunta? Sigo en línea. A ver, en el chat hay 2. Excelente, dice que dijo excelente, ya tiene un 3. Sergio Méndez, ya de los 4 puntos, 3 tiene seguro. Vaya a Emma, comer, profe, vaya a comer. bueno, vos tenés un 350. Entonces, Bueno, gracias. vos ya tenés un poquito más. Bueno, chicos, vayan a escuchar y nos vemos el jueves que viene. Si tienen alguna duda, me pueden mandar por el chat, ahí que tenemos en la página, o me mandan un mail, o me preguntan la semana que viene, antes o después de la clase. Estamos para eso. Hasta luego, me saco los lentes. Adiós, buenas noches.